Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy platicaremos sobre la función de los exámenes estandarizados en tu postulación y de los retos que tienes como latinoamericano a la hora de estudiar y presentar estos exámenes. Dentro del proceso de admisiones hay dos tipos de criterios con los que van a evaluar tu postulación: los criterios objetivos y los criterios subjetivos. Un criterio subjetivo es, por ejemplo, la relevancia de tu experiencia profesional. Tú puedes tener 1, 2, 3, 5, 10 años de experiencia y realmente lo que va a importar es si esta experiencia es relevante para tus planes a futuro, si es relevante para que tú puedas contribuir dentro del posgrado y en la clase en la que vas a estar, y si es relevante para el posgrado al que vas a estar postulando. Otro criterio subjetivo, que podría parecer que no lo es, pero al final del día lo es tu calificación o tu promedio final en el pregrado o en la licenciatura o ingeniería. ¿Por qué es algo subjetivo y no objetivo? Porque realmente las universidades califican de manera distinta. Tú pudiste haber estudiado en una universidad en donde eran muy estrictos con las calificaciones, donde tener una calificación cercana a la perfecta era muy difícil, muy pocas personas la tenían, o puede estar en una universidad donde eso sea más la norma, o sea, más fácil conseguir esas calificaciones. Un puntaje de 4 o un puntaje de 5, un puntaje de 8, dependiendo en dónde estés y cuál es el rango en el que califiquen en tu país, pudiera ser un puntaje en algunos casos excelente y en otros casos mediocre. Entonces, la calificación per se no es comparable entre países, no es comparable entre universidades, muchas veces ni siquiera es comparable entre carreras, entre disciplinas. Hay veces que obtener una calificación muy alta en en actuaría o en ingeniería química es mucho más difícil que obtener el mismo número si estudias marketing o si estudias derecho o si estudias relaciones internacionales. Entonces, la calificación sigue siendo un objeto, un criterio subjetivo dentro de tu postulación. Otros criterios subjetivos pueden ser liderazgo. Por ejemplo, cómo demuestras liderazgo y cómo tus recomendadores hablan de ti teniendo esta cualidad. Esa obviamente es un criterio subjetivo porque es la opinión de tu recomendador y tu propia opinión de ti hablando de ese tema. Ahora, ¿cuáles son los criterios objetivos que el comité de admisiones tiene para evaluar tu aplicación? Los exámenes estandarizados. En algunos programas sí te piden un mínimo de cualificaciones. Por ejemplo, un mínimo de años de experiencia. Si no tienes suficientes años de experiencia, entonces no puedes postular a ese programa. Eso sería un criterio objetivo también. Los que tienen menos de 3 años de experiencia o los que tienen menos de 8 años de experiencia no pueden postular a este programa. Es un criterio objetivo, lo tienes o no lo tienes y se mide en tiempo. La gran mayoría de los programas, incluso para esto de los años de experiencia, no te piden un mínimo o un máximo. Lo que les importa es qué tan relevante fue esa experiencia, cómo has demostrado durante esos pocos o muchos años de experiencia que realmente eres muy bueno en lo que haces y que realmente tienes un perfil que es adecuado para el programa. Entonces, para la gran mayoría de los programas, los únicos criterios objetivos que tienen a su alcance para evaluar tu postulación son los exámenes estandarizados. Y por esa razón es por la que los exámenes llegan a ser tan importantes dentro de tu postulación. Es lo que te permite o le permite al comité de admisiones compararte contra otros y poderte rankear de cierta forma contra otros perfiles con experiencias distintas que vienen de diferentes carreras o diferentes licenciaturas, que vienen de distintos países, que estudiaron en distintas universidades. Así como tú, cuando estás revisando y evaluando programas, utilizas muchas veces los rankings para decidir qué programas quieres postular. Así las universidades también utilizan muchas veces estos exámenes. Es una forma en la que ellos te pueden rankear. Si bien se puede hablar, y en otros episodios hablaremos de las controversias de los rankings y cómo no es una forma ideal o la mejor forma para saber cuál es el mejor programa para ti, pues de la misma manera también se podría argumentar que los exámenes no hablan de todo lo que tú eres y tampoco son la única
perspectiva que utilizan y que deberían de utilizar los comités de admisiones para seleccionar a las personas que son exitosas en su proceso de admisiones. Pero, sin embargo, es un factor y se utiliza. Entonces, lo que hace el examen es que, a diferencia de muchas veces los rankings que utilizas tú para ver a las universidades, que muchas veces comparan peras con manzanas, en el caso del examen, sí está comparando cosas muy específicas, o sea, evalúa criterios muy específicos que les permite hacer una comparación mucho más objetiva de las personas y de los candidatos que están evaluando. Los rankings no son perfectos, ni para ti para evaluar a la universidad, ni para la universidad para evaluarte a ti, pero sí son herramientas muy útiles. El examen es lo único que le piden, hablando del GRE o el GMAT, es lo único que le piden a todas las personas que postulan. Entonces es una calificación que permite compararte contra las personas o los otros postulantes que están postulando al mismo programa que tú. Eso sí les permite poderte poner dentro del listado en donde te ubicas. No es lo único que van a utilizar, pero sí es útil para compararte contra otros, y entonces si tú tienes un buen puntaje se convierte en un diferenciador frente a todos los otros que no lo tienen. De cierta forma, el examen al final del día es una forma para poder mostrar que tú tienes las aptitudes para cursar un programa con rigor académico. ¿Por qué es esto importante? Y el examen para un perfil latinoamericano realmente no debe de ser visto como un obstáculo. Realmente es una ventaja, es algo que se puso en el proceso de admisiones para ayudar al tema de la diversidad. O sea, los exámenes se crearon para que las universidades pudieran aceptar a perfiles diferentes, a perfiles de personas que venían de cualquier universidad del mundo, sin importar si ellos conocían o no conocían del prestigio de esa universidad, o incluso para aceptar a personas que vienen de carreras o pregrados distintos de los que normalmente ellos aceptan. Y aquí creo que es importante un poco de la historia de dónde vienen los exámenes estandarizados como el GMAT y el GRE dentro del proceso, por qué son importantes dentro del proceso. Esto tiene que ver con muchos años atrás, estamos hablando casi de principios de siglo, justo con el rector de Harvard College, que es de la Universidad de Harvard, que estaba buscando generar una comunidad más diversa, estaba a favor de la diversidad de ideas, de que vinieran personas de otros países con otras experiencias de vida a estudiar a Harvard. Obviamente, siempre estaba el tema de que pudieran con ese rigor académico del programa. Y hasta ese momento, las personas que entraban a Harvard, que era lo que pasaba en estas grandes universidades de élite, pues venían del mismo tipo de background y venían también de ciertos tipos nada más de ciudades, o venían de ciertos tipos de preparatorias, o incluso de ciertos tipos de comunidades. Entonces, lo que vieron es que queremos que haya más personas que vengan, o sea, no sé, más afroamericanos, queremos que haya más latinos que estén entrando a estudiar aquí. El examen entonces fue una manera en que podían ellos aceptar gente de cualquier perfil y de cualquier background, sabiendo que iban a poder con el rigor académico, y con el examen probaban eso. Entonces, al final del día, el examen es una ventaja, o se concibió como una ventaja para un perfil internacional, incluso como el tuyo, como el mío, como el de las otras personas que están escuchando este podcast. Entonces, pensándolo de esta forma, una persona que tiene un muy buen puntaje en el GMAT o en el GRE, y que ese puntaje es el mismo buen puntaje que alguien que salió de Stanford o salió de MIT o salió de Cambridge de la licenciatura, pues lo ubica todavía con más diferenciadores, porque tiene el tema de la diversidad, de que viene con experiencias muy distintas, pero que tiene el mismo nivel, por lo menos en el examen, prueba el mismo nivel académico que alguien que viene de estas universidades, que son las que hasta antes de que estaban los exámenes como dentro del proceso, eran los semilleros para estos posgrados. Si bien los exámenes fueron concebidos como una herramienta para promover la diversidad, al final del día, y eso es en tiempos más actuales, los exámenes también se están viendo como una barrera justamente hacia la equidad, porque los exámenes, por la manera en la que están diseñados, generan también ciertos prejuicios o barreras hacia personas que no forman parte del estándar normal de alguien que presente esos exámenes. Y eso es parte justamente de los retos que tú tienes que entender y saber que existen, que como perfil latinoamericano tienes presentando un examen como el GRE o el GMAT.
Pero antes de adentrarnos a ese tema, de esos retos y de justo cómo los exámenes también pueden provocar o llevar hacia cierto tipo de inequidad dentro del proceso, hablemos también de el otro examen que tienes que presentar como internacional, que es el IELTS, el TOEFL en muchos casos ya muchas universidades aceptan también Duolingo como opción. O sea, el examen para certificar tu nivel de inglés. Si tú no estudiaste en una universidad que esté en un país de habla inglesa, o si tú no llevas, en algunos casos, si tú llevas tiempo trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en un país de habla inglesa, puedes solicitar un permiso para no presentar el TOEFL o el IELTS o la certificación de inglés. Si tú tienes una maestría en un país de habla inglesa, también sirve para no presentar el TOEFL o el IELTS. Pero en la mayoría de los casos, un latinoamericano que estudió en su país y que aunque haya ido de intercambio 6 meses, no importa, o sea, si su pregrado o su carrera o su licenciatura es de un país de habla hispana, entonces va a tener que presentar el certificado del inglés. Pero el inglés o el certificado del inglés realmente no es un examen que le piden a todos los que postulan. Realmente solamente es sabes o no sabes inglés. No tiene otro tipo de valor dentro del proceso. Entonces, mientras tú pases el examen y lo pases con los puntajes requeridos, con eso ya es suficiente. Ahora, un punto importante aquí con pasarlo con los puntajes requeridos. Muchas universidades no especifican cuál es este puntaje requerido o solamente ponen el puntaje total. Por ejemplo, en el TOEFL IBT, que es una de las opciones más populares para certificar el inglés, el puntaje mayor o el máximo puntaje es 120. Muchas universidades o posgrados piden 100 como puntaje mínimo requerido. No te dicen cuánto tienes que sacar en cada una de las secciones. Algunos sí, pero no todos. Sin embargo, sí se van a fijar cuánto sacaste o sí van a evaluar cuánto sacaste en cada una de estas secciones también, aunque no lo digan explícitamente en la página de internet. Igual solamente dicen 100, pero ellos van a estar revisando si alguna de tus secciones, de las secciones que presentaste, están abajo de 25 puntos. Eso sí les puede llegar a generar dudas. Si, por ejemplo, tienes un 21 o 22 en speaking o en listening, sí van a tener una duda de qué tanto tu inglés es suficiente o es el adecuado para su programa. En algunos casos, los puntajes que piden para certificar el inglés son muy altos, mucho más de 100, y aunque tú tengas muy buen inglés, probablemente sí vas a tener que estudiar algo porque al final de cuentas ya tiene que ver más con el formato del examen. O hay incluso algunos programas que no lo piden, no solicitan la certificación de inglés, pero piden puntajes muy altos en el GRE o GMAT. Entonces, la certificación del inglés, sea TOEFL, IELTS o Duolingo, al final del día, lo único para lo que sirve es para mostrar que sí tienes el inglés. Claramente, si sales bien en estos exámenes, eso va a demostrar más que tienes buen inglés, pero tampoco es un gran diferenciador, porque de entrada, la mayoría de las personas que están postulando ni siquiera tienen ese requisito, y dentro de los que tienen ese requisito, la mayoría lo va a haber certificado. Más bien, todos lo tienen que haber certificado con el puntaje mínimo, si no, no van a poder postular. Si tú estás en ese puntaje mínimo o no pasaste el puntaje mínimo que están pidiendo, sobre todo si no pasaste el puntaje mínimo que están pidiendo, la recomendación es repite el examen otra vez. No mandes una aplicación con un puntaje menor a lo que ellos tienen de requisito. Esto no es un criterio subjetivo, este es un criterio objetivo. O lo tienes o no lo tienes, blanco o negro. No mandes una aplicación con un puntaje menor. Puede ser que no sabes cómo la universidad lo va a tomar, pero puede ser que la universidad simplemente vea un puntaje abajo de lo mínimo que piden y ya no revise nada más de tu aplicación. Si quieres más información sobre los exámenes, cuál te conviene, si uno u otro, puedes visitar nuestro blog. En la página escolástica tenemos bastante información sobre eso. Incluso tenemos un artículo sobre el examen TOEFL en casa, con experiencia y retroalimentación de nuestros propios alumnos que nos han platicado sobre las dificultades o las complicaciones que han enfrentado cuando han presentado el examen en línea del TOEFL. Hay mucha información. La página es www.escolasticaprep.com y en el blog viene esa información. También estamos sacando todo el tiempo artículos nuevos. De hecho, Duolingo, que es esta otra opción, muchos programas no la aceptaban hace 1 o 2 años, la están empezando a aceptar, entonces también ahí puedes conocer y vamos a hablar más sobre este examen dentro de nuestro blog también.
Si bien el TOEFL, el IELTS, el Duolingo, estos exámenes sirven para certificar el inglés, el examen que realmente es un examen que piden a todos los postulantes del mismo posgrado al que tú estás postulando, si es que lo están pidiendo, lo van a pedir a todos. Es el GRE-GMAT. Y aquí hay retos específicos que tienes tú que enfrentar como latinoamericano. Y primero una pausa, porque también ahora, a raíz de la pandemia, algunos programas están dando la opción de que presentes o no el GRE o GMAT. El año pasado, 2020, para los que estaban comenzando su posgrado en el ciclo 2021, hubo bastante caos en el mundo por todos lados. Esto también se reflejó dentro de los procesos de admisiones a los posgrados. Justo les tocó la pandemia para cuando estaban empezando a aceptar a unos para irse en agosto 2020 y todo el proceso de aquellos que estaban postulando, que están empezando ahora sus posgrados en agosto 2021, en este momento. Entonces, en ese momento hubo mucho caos, las universidades no supieron bien qué hacer. Todavía hubo una versión en línea en casa del GMAT y GRE que empezó de repente. O sea, los exámenes fueron muy proactivos en generar una versión que fuera suficientemente confiable para sus exámenes en línea. Pero obviamente entre más opciones hay, se genera también más confusión. ¿Qué hago? ¿Tomo el examen en el centro? ¿Tomo el examen en línea? ¿Presento o no presento el examen si me están dando la opción de presentarlo? ¿Me están pidiendo que pida permiso? Entonces, en las postulaciones anteriores sí hubo mucho caos, pero las universidades ya están aprendiendo y seguimos en pandemia todavía en este momento, pero justamente ya están empezando a ver cómo pueden adaptarse a esta situación. Cada una lo está haciendo en este momento de manera independiente. No están como gremio decidiendo todas vamos a hacer esto. Te puedes encontrar que un programa no cambió nada, pide GMAT, pide GRE como siempre. Otro programa lo puso totalmente opcional y otro programa solamente tienes que pedir permiso para poder no tener la excepción de no hacer el examen. Y los criterios son muy distintos entre un programa y otro. En alguno tiene que ver con un perfil cuantitativo, en otro tiene que ver con un tema del COVID, que no hayas podido presentar el examen, y algunos programas decidieron como por este año vamos a pausar, no lo vamos a pedir. Entonces, sí hay todavía este tema que tú puedes estar postulando a un tipo de posgrado, un MBA, una maestría en administración pública, una maestría en ingeniería, en educación, un PhD, y que dentro de los programas que quieres en las distintas universidades, unos los pidan, unos no lo pidan, otros te puedan dar el permiso de no hacer el examen y otros no. Entonces, se ha generado ese caos en ese momento. Ese es un reto adicional y además es un reto adicional para un perfil distinto, como es el perfil latinoamericano. Nosotros somos en cualquier posgrado internacional y en cualquier posgrado muy competitivo en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Asia, somos la minoría. Entonces, de entrada, no somos el perfil tradicional que los comités de admisiones están acostumbrados a evaluar. Dentro de los retos como latinoamericano, existen dos capas de estos retos. Uno son los retos del examen GMAT o GRE dentro del proceso de admisión y otros son de tus retos como latinoamericano presentando el GRE GMAT para obtener un puntaje competitivo. Hablemos primero de los retos como latinoamericano presentando el GRE GMAT dentro del proceso de admisiones en el presente, ¿no? Que es un momento donde hay una pandemia, donde hay muchas opciones de presento el examen, no presento el examen, lo presento en un centro, lo presento en mi casa, todo eso. Esos son retos particulares de este momento que no tienen que ver con la preparación del examen, que es lo que vamos a hablar en un momento más. El año pasado, las universidades, así como el resto del mundo, estaban con incertidumbre, adaptándose de manera muy rápida o teniéndose que adaptar de manera muy rápida a una situación de emergencia. Obviamente hubo errores, hubo aciertos, también dentro del mismo proceso. Se generó mucho caos. Para los estudiantes, para los postulantes, fue un proceso doblemente estresante de lo que pudo haber sido años anteriores. Una de las cosas que pasó es que de repente cerraron los centros para hacer el GMAT y el GRE y muchos estudiantes pues no tenían cómo ir a hacer el examen. No había forma de irlo a hacer. Las compañías que hacen ambos exámenes pues reaccionaron haciendo una versión en línea del examen y tratando cada vez más, con el tiempo la fueron mejorando cada vez más para que esta fuera una versión confiable, sobre todo para la parte de que fuera realmente confiable, asegurarse que los puntajes de las personas que lo presentaran no presentaron una ventaja frente a los que lo fueron a hacer al centro
o los que tenían puntajes de años anteriores. Cuando hay muchas opciones, presento el examen en centro, presento el examen en línea, tengo la opción de no presentarlo, se genera no necesariamente un sentimiento de libertad, sino de confusión. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me van a evaluar? Si hago esto, ¿me va a afectar en mi proceso? Si hago esto u otro, ¿me van a comparar de manera justa contra los otros candidatos? En este momento, ya no los que se fueron en el ciclo agosto 2021, que se están ahorita entrando a sus posgrados, sino agosto 2022, pues en este momento las universidades ya están aprendiendo y aprendieron de lo que pasó el año pasado y del caos que fue eso. Sin embargo, todas aprendieron cosas distintas. Y no ha habido un consenso sobre qué se debe de hacer. Sobre todo también porque no es la misma situación en todos los países con respecto a la pandemia. Hay países que ya tienen niveles de vacunación mucho más altos y otros muy bajos. Incluso ahora con las nuevas variantes, pues no, realmente todavía sigue habiendo esta incertidumbre, pero no todos los lugares están iguales. Entonces, para alguien que está en una ciudad, a lo mejor viviendo, no sé, en Estados Unidos, contra alguien que está viviendo en un país latinoamericano, en Bolivia, Ecuador, su situación para ir a hacer el examen presencial es muy distinta. Lo mismo incluso para la versión en línea o en casa de los exámenes. Hay quienes tienen un ambiente que es muy favorable para poder hacer un examen en línea en su casa y hay quienes realmente no pueden o no tienen incluso acceso a internet o en algunos casos acceso a un espacio silencioso para poder hacer el examen sin tener contratiempos. Y el acceso a internet no nada más es tengo o no tengo internet. Muchas veces tiene que ver con la confiabilidad de que ese internet esté bien durante las 4 horas que va a durar el examen. Ante esta situación, unas universidades han decidido tener el proceso como siempre, solicitando GMAT-GRE. Otras universidades han decidido hacer excepciones o ofrecer waivers a sus candidatos, a los postulantes, para no hacer el GMAT o el GRE. Y entonces van a tener en el mismo ciclo de admisiones, en la misma ronda, personas que lo presentan y personas que no. Y otras universidades han decidido ponerlo opcional, o sea, que tú decidas. La diferencia entre un waiver y opcional es que un waiver lo tienes tú que pedir, tienes que hablar con la universidad y la universidad tiene que aprobar el hecho de que tú no hagas el examen, y cuando es opcional lo haces o no lo haces y no te pregunta nada. Y otras universidades han decidido de plano no pedirlo. Entonces hay todo dentro del mismo, o sea, tú puedes estar postulando a un MBA o una maestría en administración pública o una maestría en computer science y te vas a encontrar que algunos de esos programas lo van a pedir, algunos de esos programas te van a ofrecer la oportunidad de solicitar un waiver y algunos de otros programas lo van a tener opcional o no lo van a pedir dentro del mismo programa en distintas universidades. Esto genera, obviamente, confusión. ¿Qué hago? ¿Lo presento? ¿No lo presento? ¿Qué tanto impacta? ¿Cómo impacta esto en mi perfil? Como latinoamericano, esto es todavía más importante por lo que hablábamos de que somos la minoría. Los latinoamericanos en general son la minoría postulando a los posgrados elite del mundo. Ellos, el comité de admisiones, va a estar más informado, va a estar más acostumbrado a un perfil más tradicional, que no es el tuyo. Entonces, ¿cómo va a impactar esto dentro de tu proceso? Bueno, eso es un reto que como latinoamericano tienes hoy, que no tenías hace 2 o 3 años. Si tú estás en esta situación, en esta circunstancia, creo que lo principal es analizar tu caso individual. Es un poco complicado o no es totalmente benéfico tener consejos generales para una situación particular, en un momento particular y para programas que están decidiendo de manera distinta. Entonces, de entrada sí hay que evaluar el caso de manera muy individual y específica. En general y como consejo general, te diría que si tu perfil es un perfil cuantitativo, si tú tienes buenas calificaciones en clases difíciles que tengan que ver con matemáticas, estadística, economía, eso ayuda al comité de admisiones a que por lo menos tengas cierta información que vas a poder con las clases cuantitativas. Esto obviamente es para posgrados que tengan un enfoque cuantitativo. Si tú estás estudiando o buscas una, no sé, maestría en literatura o un PhD en filosofía, pues esta parte,
filosofía sí tiene matemáticas, ¿no? Pero a lo mejor literatura o historia del arte no. Entonces esta parte no va a ser tan importante, ¿no? Pero generalmente incluso esos posgrados que no necesitan o que no tienen tantos requerimientos o que son tan exigentes en la parte cuantitativa, de entrada históricamente eran de los que de por sí no pedían GRE. Hay excepciones, obviamente, pero realmente, si tú tienes un perfil cuantitativo, vas a tener más posibilidades de poder tener acceso a un waiver o de, si es opcional el examen, tener un argumento de que sí vas a poder con las clases cuantitativas. Otra cosa es que obviamente tienes que tener un certificado de inglés muy bueno. Si presentas un TOEFL como muy cerquita del puntaje mínimo o con un puntaje no muy bueno de una de las secciones, pues eso también genera una duda, porque no tienes el GMAT o el GRE para compensar esa parte. Hay veces que la excepción o el waiver no lo están dando por un tema de perfil, lo están dando por un tema de circunstancia. ¿Qué tanto fuiste afectado por la pandemia y por el COVID? ¿Y qué tanto esta situación no te permitió poder presentar el examen? Y aquí obviamente es algo subjetivo, pero sí tienes que tomar en cuenta que tu argumento tiene que ser suficientemente fuerte para poder de verdad decir, no lo pude hacer. Mucho trabajo, pues bueno, eso creo que todos lo tuvieron, ¿no? El estar en una situación como, pues había mucho ruido, cosas así, pues igual puede ser, tendrías que realmente tener un argumento para convencer a alguien que eso es una razón para que no haya otra posibilidad para ti para presentar el examen. O sea, que realmente no haya forma en que tú lo hayas podido hacer. Eso sería para programas que están pidiendo o sea, que la única razón por la que te dan la excepción o el waiver para el examen es por una razón que tiene que ver con el COVID. Tu razón tiene que ser realmente buena, no la razón de cualquier persona que vivió en pandemia. Ahora hablemos de los retos tuyos como postulante presentando el GRE y GMAT. Si sabes que tienes que hacer el GRE o GMAT, o si ves que para tu situación personal como candidato conviene presentar el examen o va a ser tu aplicación mucho más fuerte, pues tienes que hacer el examen y prepararte para él. ¿Qué retos tienes tú como hispanoparlante, como latinoamericano presentando un examen como estos? Hablemos primero un poco del diseño del examen. Estos exámenes, tanto el GMAT como el GRE, son exámenes estandarizados. ¿Qué significa esto? Que tienen un estándar. Lo primero que hace un diseñador cuando diseña un examen como el GMAT y el GRE es diseñar el estándar bajo el cual va a medir a todas las personas que lo presenten. Ese estándar, esas reglas no escritas del examen, son los que permite que Escolástica, por ejemplo, puede enseñarte a presentar y salir bien en el examen, porque conocemos esa parte del diseño del examen. Ese estándar es lo que permite que, por ejemplo, si tú presentas el examen en Colombia y alguien más presenta el examen en Chile y alguien más presenta el examen en Berlín o en Alemania, en estos tres casos el examen el puntaje que sacan estas tres personas se puede comparar. No hacen el mismo examen, no tienen las mismas preguntas, pero el puntaje se puede comparar. Esa es la razón por la que si tú haces el examen un día y luego vas y repites el examen otra vez y en ambos casos te salieron ejercicios distintos, tu puntaje en un día y tu puntaje un mes después se puede comparar, aunque el examen y las preguntas sean distintas. Incluso los temas que te preguntan son distintos. Un buen examen estandarizado justamente hace eso, permite que preguntas diferentes e incluso tú mismo, haciendo el examen varias veces, pueda ser comparable el puntaje. Esa es incluso la razón por la que alguien, si no estudia distinto y si no consigue hacer saltos cualitativos en su forma de presentarlo, siempre va a sacar el mismo puntaje. Hay personas que siempre se atoran en un mismo puntaje y no es una cuestión de voy a estudiar más, igual no estudié suficiente, tengo que estudiar más. Es una cuestión de estudiar mejor y de estudiar incluso distinto. Este estándar, sin embargo, no está hecho pensando en un hispanoparlante. El hispanoparlante es menos del 6% de las personas que hacen el examen en el mundo. Por lo tanto, cuando un diseñador del GMAT o del GRE está diseñando este estándar bajo el cual es como el estudiante ideal, el estudiante estándar bajo el cual va a medir a todos los estudiantes que lo presenten, cuando está pensando en ese estudiante, en ese estándar, no piensa en un hispanoparlante, porque tú no eres el promedio, tú eres más bien solo el 6% de los que hacen el examen en el mundo.
Eso es lo que genera, y eso es la razón por la que hay este otro argumento de que los exámenes generan inequidad. Se pusieron y la razón por la que existen es para generar diversidad. Pero al tener este estándar para medir a todos, generan cierta inequidad porque el estándar asume que tú sabes ciertas cosas que no necesariamente sabes por tu contexto y tu cultura, o tu idioma, en este caso también. Ahora, pensemos en cómo es este estudiante promedio o dónde está el estándar. Porque la otra cosa del GMAT y el GRE es que no nada más es un estándar, sino no todos pueden salir bien en el examen porque te está rankeando. Solo el 10% puede sacar arriba de tal calificación, solo el 5% puede sacar arriba de tal calificación. Eso significa que si todos suben su nivel, si lo presentan 100 personas y las 100 personas tienen muy buen nivel de, no sé, sumando fracciones, ¿qué va a pasar? Ya no van a aparecer ejercicios de suma de fracciones, porque ese ejercicio no sirve para rankear, no sirve para diferenciar entre un estudiante y otro. Entonces, eso significa que también el nivel de los estudiantes que presentan el GRE y el GMAT hace que ese estándar genera un estándar más arriba. ¿Cómo es ese estudiante estándar que presenta el GMAT y GRE? De entrada, su primera lengua es el inglés. La inmensa mayoría de las personas que hacen este examen tienen como primera lengua inglés y han estudiado toda la vida en inglés. Dentro de ello, obviamente, matemáticas en inglés. Y el lenguaje sí tiene, y eso también está probado, tiene la manera en que tu lenguaje, el español, el inglés, los diferentes lenguajes, tienen que ver con la manera en que entiendes y la facilidad que tienes para las matemáticas. Entonces, esa es una parte. La otra es un estudiante que está hiperentrenado para el GMAT y GRE. Un estudiante promedio no necesita estudiar mucho tiempo para el GMAT GRE. Con 1 o 2 meses, comprarse un par de libros, comprar una plataforma, con eso le va a ir bien. ¿Por qué le va a ir bien estudiando tan poco y tú tienes que estudiar tanto más? Por la simple razón que él lleva toda su vida haciendo exámenes estandarizados. Un estudiante, por ejemplo, en Estados Unidos, para cuando llega a la preparatoria, ya hizo hasta 112 exámenes estandarizados, similares de cierta forma al GMAT o GRE. Conoce el tema del manejo del tiempo, hace este tipo de exámenes una y otra vez. Para el SAT o ACT se prepara años. Muchos se preparan años. O sea, unos se preparan un año, que incluso ese es uno de los temas por los que dicen que el SAT o el ACT también lleva a un tema de inequidad, porque obviamente alguien que viene de ciertas ciudades, en ciertos distritos, en educación pública, a lo mejor tuvo menos posibilidades de prepararse durante un año para el SAT, y alguien que vive en una comunidad muy competitiva, en donde él o ella tiene muchos incentivos de educación, pues hizo el SAT, pero hizo el PSAT, y hizo el SSAT, hizo todos los exámenes anteriores, que para cuando llega a hacer el SAT a sus 15, 16, 17 años, pues desde los 12 años viene haciendo exámenes estandarizados similares. Eso es tu competencia, porque al examen no le va a importar de cierta forma dónde estás tú. Si estás en México, si estás en Colombia, si estás en San Francisco, si estás en Nueva York, porque está midiéndote bajo el mismo estándar. Si no, no podría ser comparable. Entonces, eso hace que haya ciertos retos adicionales para ti, para estudiar bien para el examen. Y al final del día, si tú no los atiendes y si tú no los entiendes también, nunca te va a ir bien, porque estás luchando contra cosas que de entrada ni siquiera sabías que te estaban afectando. En cuanto al GRE, según ETS, de los exámenes GRE realizados entre julio 2013 y junio 2016, de los 1.7 millones de examinados, entre el 1 y 2% vienen de Latinoamérica. Y aunque no es regla general, la mayoría de los latinoamericanos que toman estos exámenes tienden a tener un nivel inferior al promedio global, que para el GMAT entre 2012 y 2016 era de 552 puntos en total, y para el GRE de 149.9 en verbal y de 152.7 en razonamiento cuantitativo y de 3.5 en escritura analítica. Veamos estas estadísticas. Analicemos un poquito más a fondo estas estadísticas, porque creo que nos dan información importante que te van a servir a ti a entender por qué este es un reto y por qué el contexto, el idioma, la cultura importan para la forma en que te preparas. Solamente del 1 al 2% viene en Latinoamérica de los que hacen el GRE y alrededor del 3.3% el GMAT. También hay que pensar que este 3.3% o este 2% que hace GRE y GMAT, pues son
la crema de los latinoamericanos. O sea, de entrada son personas que creen en la educación, que piensan, por lo menos ellos, cuando van a presentar lo que hablan bien inglés y que de cierta forma se prepararon. La gran mayoría va a venir de universidades privadas. Muchos de ellos sí de algunas universidades públicas, pero muy contadas esas universidades públicas. La gran mayoría viene igual, ha tenido experiencias internacionales, porque de entrada eso es una de las características de alguien que busca un posgrado en el exterior. Quiere vivir y quiere estar en el exterior. Muchos de ustedes han tenido esas experiencias que los han inspirado a querer vivir durante un tiempo de su vida en estos otros países. Entonces no son tan diferentes a ustedes. Cuando tenemos muchas personas presentando el examen, pues realmente el puntaje bajaría. ¿Por qué? Pues porque hay de todo. Pero cuando estás hablando de ese 3.3 o de ese 2% de latinoamericanos, estás hablando de un perfil muy específico, que es el perfil que tenemos todos nosotros, ¿no? Que es el de alguien con este nivel que de entrada está ya pensando en estudiar en el extranjero en estos programas. En los resultados del GMAT, por ejemplo, solo el promedio de los estudiantes argentinos supera los 600 puntos. Chile y Brasil están detrás con 585 y 584. Claro que, por ejemplo, en Argentina hay menos personas que presentan el examen. En Chile también, pero en ambos hay menos personas que, por ejemplo, en México. Entonces, por eso es que también el puntaje es menor, porque hay más personas que lo presentan y los argentinos que lo presentan son menos y esos que llegan a presentarlo se preparan todavía más. Si consideras que el perfil del estudiante promedio admitido, por ejemplo a Stanford, anda sobre los 730 puntos en el GMAT, pues puedes ver que el promedio latinoamericano de 600, en el mejor de los casos que es Argentina, pues es muy bajo. En los resultados del GMAT, por ejemplo, solo el promedio de los estudiantes argentinos supera los 100 puntos, con 107 en total. Chile y Brasil detrás con 585 y 584. Y aquí también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, México presenta más de el doble, incluso a veces 3 veces más de candidatos presentan el examen que en Argentina o en Chile o en Brasil. Entonces eso genera que todavía sea el puntaje más abajo porque también se diluyen esos buenos puntajes. Pero en general, en cualquiera de los casos son puntajes bastante bajos. Incluso en la gran mayoría de Latinoamérica están muchísimo más abajo que el promedio. En ese sentido, Argentina, Chile son un poco la excepción. Por ejemplo, pero sin embargo, si ya lo ves en función de los puntajes que necesitas para entrar a las mejores posgrados, en el caso de Stanford, en el GMAT, el puntaje promedio anda sobre los 733 puntos y el puntaje promedio en el GRE es de 165, 164 verbal, con un TOEFL de 113, que lo que les decía, es difícil conseguir un puntaje muy alto en el GMAT GRE si no traes el inglés que te permita competir contra los que estudiaron en inglés. Ahora, no significa que tengas que tener el mismo inglés que alguien que estudió, porque entonces no habría esperanza, ¿no? No lo estudiaste desde el preescolar y probablemente igual tus papás no lo hablan tan bien y demás, ¿no? No es el caso de todos, pero significa que sí tienes que estudiar distinto. Si consideramos entonces que para muchas universidades que aceptan no más del 10%, 15% de los postulantes, tener un buen puntaje es crucial. Y sobre todo, además, como latinoamericano, un buen puntaje entre los latinoamericanos se convierte en un gran diferenciador, pues entonces es importante que tomes muy en cuenta los exámenes dentro de tu proceso, que los tomes seriamente, que te prepares con tiempo. Incluso muchas becas también los utilizan como uno de los factores de evaluación, como es la Fulbright Comexus, que es una beca abierta para estudiantes mexicanos. A los asesores especializados, como el caso del equipo de Escolástica, estas estadísticas nos permiten situar los exámenes estandarizados en un contexto realista. Aunque la mayoría de los postulantes que se presentan a estos programas suelen ser estudiantes sobresalientes, en su propio país o en su propia ciudad, como puede ser seguramente tu caso, con los puntajes promedio es poco probable, o si sacas puntajes promedio, es poco probable que consigas la admisión a una universidad competitiva, o incluso una beca que incluya los exámenes dentro de su parámetro de evaluación. Hablando de los buenos estudiantes, que puede ser tu caso, muchas veces justo si no entiendes bien cómo funciona este examen, te puedes poner sin querer en una gran desventaja.
Este no es un examen de memorización, este no es un examen en donde te puedes encerrar 2-3 días en la biblioteca y conseguir el puntaje perfecto. En este examen tienes que estudiar distinto y creo que esa es una de las lecciones que me gustaría que quedara de la plática del día de hoy. Muchas veces alguien se adentra o ve por primera vez el examen y a lo mejor revisa 2-3 libros y dice, claro, estos temas, sobre todo si tienes perfil cuantitativo, dices, claro, estos temas los conozco y piensas que el examen va a ser muy fácil. Cuando el examen no está evaluando solamente los temas, o sea, sí tienes que tener conocimiento de los temas. Lo que está evaluando es la manera en que razonas y utilizas ese conocimiento de manera creativa para solucionar problemas. Y eso es lo que lo hace distinto. Es como si dijeras, yo sé patear la pelota, sé dar cabezazos, entiendo cómo pararme en una cancha de fútbol, a que seas muy buen futbolista, ¿no? O sea, puedes tener muy bien las bases, pero eso no significa que puedas ser un excelente jugador de fútbol. Este examen es un poco más similar a que estuvieras presentándote para un partido de tenis, un partido de fútbol, donde mide sí tu conocimiento de un tema y sí por ejemplo, tu condición física, pero no solamente mide eso. No es eso lo que te va a hacer ganar el partido. Entonces, muchas veces el ser buen estudiante o el pensar que fui bueno en la escuela, salí con buenas calificaciones, no necesariamente es un buen predictor de que te va a ir bien en el examen. Obviamente ayuda, ¿no? Si tú tienes conceptos muy buenos, si tienes muy fuerte el inglés, obviamente eso es como tener la condición física para empezar a prepararte para un maratón y que te guste correr y que sepas correr. Todo eso obviamente te va a hacer mucho más fácil el proceso, pero eso no significa que ni puedas estudiar de la manera en la que has estudiado para exámenes finales, que esa es también otra diferencia. Una cosa es un examen final, como el que hiciste en la universidad, en donde querían saber si conocías y si dominabas el material, a un examen de ingreso, que está midiendo tu potencial para aprender otros temas y temas difíciles. Como mencioné al inicio, el que los latinoamericanos obtengan puntajes en promedios bajos no es necesariamente un reflejo de las capacidades de los estudiantes latinoamericanos, sino de la diferencia en cómo nos acercamos, estudiamos y entendemos estos exámenes frente a nuestras contrapartes a nivel global. No significa que no sepamos matemáticas, más bien no nos hemos entrenado durante mucho tiempo antes a usarlas de esta forma. Por lo tanto, el GRE y GMAT se convierten en algo más que un tema de contenido, sino que también te obligan como estudiante a superar diferencias culturales de contexto. Muchas veces tienen que ver con fundamentos de lógica, semánticas, que te colocan por diseño en desventaja. Todo esto lo menciono no para desanimarte, sino más bien para alentarte a estudiar de manera distinta. Muchas veces incluso ni siquiera es un tema de que no lo sepas o no una vez que lo sepas lo puedas hacer bien. Muchas veces es un tema que para el examen algo obvio no lo dice y tú no lo sabes porque para ti no es obvio. Y entonces eso genera te vayas por un camino incorrecto, cuando lo más fácil sería que desde un inicio lo identificaras o te lo identificaran, te lo dijeran y ya lo harías bien. Eso es parte justo de lo que hacemos nosotros en Escolástica. Identificamos esas cosas que te ponen en desventaja para que sepas y las sepas hacer bien y las resuelvas. No por haber sido un estudiante ejemplar durante la licenciatura en la mejor universidad de tu país, significa que vas a lograr por naturaleza un puntaje competitivo, sin abordar el estudio como una estrategia inteligente que prevea los retos de los que mencionamos hoy. Por ello, la manera de estudiar es lo más importante. Un ejemplo de esto es que la mayoría de los métodos, recursos y guías de estudio están enfocadas en preparar estudiantes que se acercan considerablemente al estándar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros, la mayoría de las plataformas, la mayoría de los cursos no están enfocados al 2% de latinoamericanos que presentan el GRE o al 3.3% de los que presentan el GMAT. Están enfocados y están dirigidos a un perfil más estándar, más comercial. Y entonces esto genera como estas diferencias en la manera de estudiar y realmente no te permiten superar esas barreras porque de entrada no te las están identificando. Por esta razón es importante que a la hora de buscar ayuda en tu preparación para estos exámenes, te asegures que el método propuesto tenga estos componentes para ayudar a personas con tu perfil. De hecho, nosotros en Escolástica tenemos cursos de GRE y GMAT y nos hemos realmente esforzado mucho en generar y diseñar una metodología que esté enfocada a un perfil hispanoparlante. Esto nos ha permitido tener
resultados extraordinarios. Y creo que son también resultados que vienen del mismo perfil de las personas que hemos diseñado esta metodología. Yo, por ejemplo, trabajé como diseñadora para exámenes estandarizados para una de las compañías que editaba para una editorial que maquilaba el ITS, que es la compañía que hace el GRE GMAT. La profesora de la parte verbal del curso, la profesora de la parte quant del curso de Escolástica, tienen maestrías en el exterior, de Harvard, de Columbia, en educación. Y eso nos ha permitido realmente adentrarnos a diseñar una metodología que está hecha para alguien que habla español y que piensa como latinoamericano, que tiene este contexto latinoamericano, que ha estudiado en un contexto también de latinoamericano. Y esto nos ha traído resultados extraordinarios. O sea, muchos de nuestros estudiantes han conseguido puntajes perfectos en el examen, tanto en la parte verbal como en la parte cuantitativa. El puntaje promedio de un estudiante de nuestros cursos es más del doble del puntaje promedio de un estudiante latinoamericano. Entonces, al final necesitas tener este tipo de apoyo para conseguir un resultado que te saque de esta estadística. Pero sí tomar en cuenta que si hay estos factores que vas a luchar que van más allá de las estrategias de un ejercicio de quant. Para recapitular, en este episodio hablamos del lugar e importancia que tienen los exámenes estandarizados en tu portafolio de admisiones. Dimos algunos ejemplos de los criterios subjetivos y objetivos que valora el comité sobre tu perfil y además hablamos sobre los retos que tienes como latinoamericano al postular con o sin GMAT o GRE en el proceso de admisiones, dadas las circunstancias actuales de la pandemia, en donde varios posgrados ofrecen waivers o el examen ya no es un requisito. ¿Qué debes de tomar en cuenta para decidir si te conviene o no solicitar el waiver y qué impacto tienen los demás elementos de tu portafolio de admisiones? Hablamos también de los retos que presentas como estudiante preparándote para el GMAT o GRE, que son consecuencia del diseño metodológico del examen. Para ejemplificar esto, compartí algunas estadísticas, todas con la intención de darte un panorama realista dentro de tu contexto. Con esta información puedes prever tu método de estudio y no confiar solamente en las habilidades adquiridas durante tu licenciatura, por mejor estudiante que hayas sido. Gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste, te invitamos a suscribirte y darnos una reseña a través de tu plataforma favorita. Si tienes dudas, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram como @escolástica_GRE y en LinkedIn y Twitter como Escolástica Prep o visitar nuestra página www.escolasticaprep.com. Admissions Insights by Scholastica.